Pues buenos días, estimados hermanos, hermanas. Pues vamos a continuar con nuestra reunión. Me da mucho gusto verles, me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Saber que están aquí, saber que podemos reunirnos en este lugar para estudiar las Escrituras en este tiempo, en este corto espacio. Vamos a estudiar las Escrituras y de verdad les doy la bienvenida a todos los padres de familia que hoy están aquí con sus hijos, ¿verdad? En este evento tan glorioso, de verdad, tan hermoso, acerca del verano, ¿verdad? Verano bíblico para los niños, un evento que por primera vez hacemos aquí en la congregación. Y de verdad, yo les testifico, es una bendición ver a los niños en sus clases en estos 3 días que se han tenido, para que ellos aprendan desde temprana edad las Escrituras. Bien, pues también sean bienvenidos las personas que nos ven por el internet. También nos da mucho gusto que se conecten. Y bueno, me gustaría comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Todos necesitamos de verdad meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos das esta oportunidad, Señor, de haber entonado estos cantos en conjunto de nuestros hijos, los niños, Señor, los jovencitos. Padre, y de verdad, que sea tu nombre glorificado, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Y así también, Padre, que sea tu nombre hoy glorificado, Padre, al estudiar, Señor, nosotros esta porción de la Escritura, Padre, la cual te pido, Señor, tú dirijas, la cual te pido, Señor, tú pongas en nuestro corazón esas palabras santas en cada uno de nosotros, Señor, y Padre, que sea también para tu gloria. Gracias, Señor, llénanos de tu Espíritu y, Padre, enséñanos, porque de ti dependemos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues le quiero invitar a que abramos el libro de Hebreos. Vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hebreos. En tanto ustedes lo buscan en su Biblia, porque ahora no coloqué todos los textos que vamos a leer, pero lo podemos leer cada uno en nuestra Biblia, ¿verdad? En tanto, déjenme darles un poquito la introducción. Muchos de nosotros sabemos que hemos terminado un ciclo en el cual estuvimos estudiando acerca del día de reposo. Un ciclo muy interesante que yo se los puedo decir, aprendí mucho al igual que ustedes. Un ciclo en donde pues ustedes percibieron, se habló desde la importancia del trabajo, ¿verdad? Del trabajar, ¿verdad? A la importancia de ese mandamiento que da Dios, ¿verdad? Ese 4º mandamiento de 6 días trabajarás y 1 será para tu descanso, será de reposo. Fue muy enriquecedor este ciclo, en donde de verdad el hermano expuso a través de diferentes sesiones, de distintos enseñanzas, módulos, ¿verdad? Lo importante y lo agradable que es obedecer esta indicación de Dios, este mandamiento de Dios. Cierto, el ciclo ya se cerró, cierto, el ciclo ya terminó, y recordemos un poquito el ciclo. En el ciclo pudimos también estudiar y terminarlo entendiendo que no solo el reposo beneficiaba a nuestro cuerpo, ¿verdad?, sino también beneficiaba a nuestra alma, beneficiaba a nuestro espíritu, ¿verdad? E inclusive el hermano hizo planteamientos muy propios acerca de lo importante que es entender ese reposo como
esa paz, esa libertad que tiene nuestra alma, esa libertad que tiene nuestro espíritu, nuestro ser en Cristo Jesús. Yo creo que todos hemos aprendido que es bueno reposar, es bueno tener un día de reposo, como lo indica Dios. Pero si nos vamos más profundamente, como el hermano lo planteó, es muy importante que nosotros encontremos esa paz en Dios, ese reposo santo en Jesús. Y es parte de lo que hoy quiero platicar. Hay una invitación, hay un llamado de parte de Dios para entrar en este reposo, para permanecer en este reposo, para buscar, ¿verdad?, esa paz en nuestra alma, esa libertad, ese gozo, esa alegría para nuestro espíritu. Y eso lo vamos a encontrar en Jesús. Vamos a leer el capítulo número 4 de Hebreos. Vamos a darle lectura en la siguiente lámina, por favor. Vamos a darle lectura al capítulo 4 en el verso 3 para entrar en materia. Dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Me salto al versículo 9 de ese mismo capítulo de Hebreos. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y dice el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿verdad? Y quiero hacer aquí énfasis en lo que es, diríamos así, el título de nuestra enseñanza: procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿verdad? En la siguiente lámina, por favor. Bien, ahí está el título. Hagamos todo lo posible por entrar en este reposo. Es mi intención hoy poder meditar en este llamado que nos hace Jesús, que nos hace nuestro Señor, que nos hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, de invitarnos a que permanezcamos en este reposo santo, entendiéndolo como esta paz que nos deja Dios, esta paz que nos deja Jesús, ¿verdad?, por haber creído en Él, por haber dado nuestra vida a Él. Vamos a la siguiente lámina y vamos a analizar un poquito este versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 11. Este versículo en el que nos detuvimos. Manténgalo ahí, es un versículo clave, es un versículo base para lo que vamos a estar viendo. Lo puse en 3 versiones. La versión Reina Valera dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿verdad? Procuremos pues entrar en aquel reposo. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Y la versión de la Biblia de las Américas dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Y a mí me pareció muy interesante la manera en que lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hagamos todo lo posible, ¿verdad? ¿Qué es eso? Procuremos, ¿qué es eso? Esa connotación de esforcémonos, esa connotación de cuidemos, mantengámonos firmes, ¿verdad? Esa es la idea. Recordemos que en la sesión pasada, yo sé que Dios nos ha bendecido muy especialmente cada domingo.
en esta última sesión, recordemos que hubo un llamado especial de parte de nuestro Dios, un llamado a venir a ese reposo, un llamado que hizo Dios a través del hermano, de venir, de entrar a ese reposo, de dejarlo ya todo, dejar todas esas preocupaciones y venir y que ese día de reposo sea un día de bendición para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro espíritu, dejarlo todo y venir al reposo de Dios, ¿verdad? Venir a donde podemos tener la libertad, venir a Jesús, venir a Él. Este reposo que podemos verlo en las tres versiones, esa palabra reposo, esa palabra descanso, ¿verdad? Uno de los comentaristas muy conocido, William MacDonald, lo entiende así: es el reposo de la conciencia, ¿verdad? Es ese reposo en el alma, sabiendo que la pena de nuestros pecados ha sido pagada por medio de la obra que hizo Jesús, esa obra consumada que hizo Jesús, esa obra de la cual ya se había hablado en las sesiones anteriores, esa vida que dio Jesús en la cruz, ese sacrificio que hizo Jesús para darnos precisamente el perdón de nuestros pecados, eso nos ha traído ese reposo a nuestra conciencia, ¿verdad? Podemos entender ese reposo como la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Podemos entender ese reposo como ese perdón de pecados para nuestro ser, para nosotros. Y bueno, quiero enfatizar un poquito este reposo en palabras de Jesús. Voy a leer rápidamente un texto que viene en Mateo, ustedes ya lo conocen, el versículo número 28 y 29 del capítulo 11 del libro de Mateo, y ahorita regresamos a Hebreos. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí hay un reposo, pero aquí lo importante de señalar es que Cristo mismo dice: venid a mí, vengan a mí, y yo los haré descansar. Venir a Jesús, yo los haré descansar, dice Jesús. Y en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjense lo que dice: y hallaréis descanso. ¿Para quién? Para vuestras almas. Esto quiere decir que Dios nos está haciendo una invitación a través de este texto en Hebreos. Vengamos a Cristo, vengamos a Jesús. Y creo que hoy podemos entender algo muy importante. Cristo es ese reposo. Cristo es esa salvación. Cristo es esa libertad. Cristo es nuestro Salvador. Yo creo que si usted logró captar, si logramos captar todo el ciclo anterior de mensajes que se dio acerca del día de reposo, de ese cuarto mandamiento, hay algo muy importante. Dios, a través de ese mandato, a través de esa instrucción, esa indicación que nos dio, de 6 días trabajarás y 1 reposarás, lo estudiamos, reflexionamos, meditamos en él, y debemos de captar y llegar a esa conclusión, que a través de ese mandamiento Dios nos llevó a Jesús. Dios nos trasladó hasta Jesús hoy en nuestros días. Dios hizo que nuestra visión llegara hasta Cristo y pudiéramos verlo a Él y pudiéramos comprender y entender y creer en nuestra alma que ese reposo es Jesús. Si así usted lo entendió y lo comprendió, amén. Ese era el propósito. Ese era una de las intenciones importantes. Y miren qué grandioso es Dios,
que de un mandamiento escrito en el Éxodo, al estudiarlo en esa parte moral, Dios nos está llevando al cumplimiento de ello, pero más importante, nos está llevando a la presencia con Jesús, a Cristo mismo, a los pies del Maestro, y nos está señalando, indicando, Él es mi Hijo, Él es Dios, Jesús es Dios. ¡Qué grandioso! ¿No se les hace esto maravilloso, tremendo, comprenderlo de esa manera y poder decir entonces, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios? A través de un mandamiento nos llevó a los pies de Jesús. ¡Wow! Y ahora, en lo que estoy intentando platicar con ustedes, exponer con ustedes, es que Dios ahora nos hace ese llamado y nos hace esa invitación de decir, ok, si usted ya está en ese reposo, si ya ha encontrado ello, y si no lo ha encontrado y lo está buscando y está indagando sobre ello, haga todo lo posible, lo que está en usted, de mantenerse en esa gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? De estar anhelantes, gustosos y buscando esa presencia de Dios, esa presencia de Jesús diariamente en nuestras vidas. Es una invitación a esforzarnos, a hacer todo lo posible, a procurar que ese reposo siempre esté en nuestra vida, siempre esté con nosotros. Y bueno, ese reposo, ¿verdad? También es un gozo que nace de servir a nuestro Señor. Ese reposo también se percibe, se siente cuando uno hace la obra de Dios, cuando uno obedece a Dios, cuando uno predica, cuando uno hace lo que a Dios le agrada, cuando uno está en el servicio y a la disposición de Dios, cuando uno está al servicio de nuestro Señor y hace aquello para lo cual uno es llamado, ahí hay una satisfacción y que también deja un reposo en nuestra alma, en nuestro ser, de agradecimiento, de alegría, de gozo, ¿verdad? Bien. También este texto en particular, esta frase, nos deja ver algo. Dios está muy interesado en nosotros, está muy interesado en que no nos perdamos de ese reposo. Dios está muy interesado en que de verdad lo estemos ya viviendo, lo estemos ya disfrutando, lo estemos ya caminando en esa presencia, estemos ya caminando en ese reposo. Dios está muy interesado en ello. Es tan grande el amor de Dios que no quiere que ninguno nos quedemos fuera de ese reposo. No quiere Dios ver a ninguno de nosotros, y más si ya hemos estudiado un ciclo anterior, como les he comentado, les he dicho, donde nos invita Dios a estar a los pies del Maestro. Así que es un interés de Dios y es un reflejo de que Dios nos ama. Es un reflejo, como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En eso que experimentamos, eso tan bonito que experimentamos, de que algunas personas en su corazón decidieron acercarse a Jesús, dejarlo todo, creer en Él, entrar en ese reposo, tenerlo como parte de nuestra vida diaria, caminar con Él. Entonces, Cristo es nuestro reposo. Y bien, quiero pasar ahora a estudiar algunos puntos que podemos extraer de este mismo capítulo de Hebreos, tanto del capítulo 3 como del capítulo 4. Hay cosas muy interesantes. Sé que estudiar 2 capítulos se puede llevar mucho tiempo. Por eso solamente me voy a referir y lo voy a acotar, a extraer algunos puntos que me van a ayudar a entender
bueno, ¿y cómo puedo mantenerme en este reposo? ¿Cómo lo procuro? ¿Verdad? ¿Qué implica esto de hagas todo lo posible, que se haga todo lo posible? ¿Qué implica eso? ¿Qué cosas debo de cuidar? ¿Qué puntos debo de atender para entrar en ese reposo, para no descuidarlo, para no perderlo, para mantenerlo, para buscarlo? ¿Qué puntos debo de atender? ¿En qué debo cuidar? Y bueno, déjenme decirle que ya que usted estudie este capítulo 3 y 4 en el libro de Hebreos, usted va a encontrar cosas muy precisas, de mucha riqueza, que nos van a instruir, nos van a decir, mira, haz esto, mira, no hagas esto. ¿Para qué? Para cuidar ese reposo santo, para cuidar ese reposo. Así que vamos a estudiar estos puntos que vienen en Hebreos. Yo sé que pueden venir más puntos, no se preocupe. Si usted logra observar más puntos, qué bueno, me alegra. Si en su estudio puede extraer más puntos, adelante, es para nuestra alma. Yo solamente tomé algunos por cuestión de tiempo, y tomé algunos que me interesan de verdad estudiar mucho y comprender mucho. Vamos a pasar a la siguiente lámina y hagamos lectura ahora al capítulo 3, a esta parte del capítulo 3, y vamos a leer del verso 7 al verso 11. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense, de este bloque ya podemos extraer algunos puntos. Y el primero de ellos que quiero que podamos reflexionar, poner nuestra atención, nuestra mente en esas palabras tan sencillas, tan bien articuladas, que nos dejan un mensaje que podemos asimilarlo, vienen los siguientes puntos. En la siguiente lámina, el primero de ellos, observe usted cómo empieza este bloque. ¿Cómo empieza el versículo número 7? Dice, perdón, es en la anterior, estamos en la 1. Gracias. Ok. ¿Cómo empieza este texto en el versículo 7? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y aquí ya estamos captando algo bien importante. ¿Quién lo dice? Dios. Lo dice el Espíritu de Dios. Y el hecho de que aquí venga firmado por quien lo dice, que es Dios, creo que es digno de atender. Creo que ya para mí, es decir, esto lo dice Dios. Y lo que vamos a leer en todo este libro de Hebreos, capítulo de Hebreos 3 y 4, entendamos, y yo sé que toda la Biblia, ¿verdad? Así es que lo dice Dios, lo está diciendo Dios, a través de este escritor de Hebreos, pero nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, valorémoslo, es bien importante. Es de suma importancia, no es cualquier cosa, no es ahí un punto nomás porque sí, no, lo está señalando Dios, es el peso que quiero que le demos, lo está señalando, lo está diciendo, lo está indicando Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, lo dice Dios, nuestra misión, nuestro deber es atender a ese llamado.
Siempre que Dios habla, debemos ser prontos en responder, porque de otra manera dudar de su palabra, dudar es tratar a Dios como si fuera Él un mentiroso, y eso puede llevar a Dios a una ira, como lo hizo en el texto que acabamos de leer, como lo hicieron aquellos israelitas en el desierto. ¿Acaso no perecieron ellos en el desierto? ¿Y por qué perecieron? Precisamente por haber dudado ante Dios, por no haber obedecido a Dios. Lo vamos a ver en un momentito. Y yo sé, solamente pasaron a la tierra prometida 2 jóvenes, ¿verdad? Josué y Caleb, de aquella generación indicada por Dios. Y bueno, si usted estuvo en este ciclo anterior sobre el estudio que se dio del día de reposo, yo quisiera hacerle aquí una pregunta, porque todo esto es palabra de Dios. Al día de hoy, ahora mismo, después de haber entendido toda esta bendición de trabajar 6 días y descansar 1, ¿ya hizo usted arreglos en su vida para así hacerlo? ¿Ya ordenó su vida? ¿Ya usted está caminando en esa ordenanza? Y recuerden, una ordenanza que se hace por amor, no por solamente cumplir la ley y ya me puse una palomita, una estrellita. No, es más que eso. Es hacerlo por amor, es hacerlo por agradar a Dios, es hacerlo por bendecir nuestros cuerpos, es hacerlo por bendecir nuestra alma y nuestro espíritu. Ya ordenamos nuestra vida, ya estamos dando testimonio de que estamos caminando bajo esa instrucción. Bueno, es una pregunta para reflexión y es una pregunta que nos dejaría ver si usted ya lo ha hecho así, ya usted se ha ordenado. Eso refleja que está creyendo en Dios y que está creyendo en su palabra y que está creyendo en la bendición que procede de cumplir cada uno de los mandamientos de Dios. Bien, continuemos al siguiente punto. Antes de esto, permítanme leer el punto 1. Permítanme, por favor. Ahí está bien. Entonces, podemos aprender que hagamos todo lo posible para entrar en el reposo. Implica ser prontos en responder al Espíritu de Dios. Es ser prontos a responder a un llamado que te haga Dios, a eso que tú estás entendiendo, que a Dios le agrada que ya estés haciendo en tu vida. Hazlo, no demores. Y lo que estamos estudiando hoy es ir llevándolo a usted a que usted vaya entendiendo que hay un llamado de Dios de parte del Espíritu que le dice: haga todo lo posible por entrar, por estar, por permanecer en ese reposo. Bien, punto número 2, ahora sí, dice, hay una indicación que leímos aquí en este fragmento y dice ahí: no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, ¿qué debo, entre todos esos puntos de lo posible, de hacer lo posible, de esforzarme, qué debo de tomar en cuenta? Debo de cuidar mi corazón, debo de guardar mi corazón para que no se endurezca, porque ya vimos cómo aquí el texto nos indica que ese pueblo de Israel en el desierto se perecieron ahí, se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque se endureció su corazón. Es penoso, ¿verdad? Es penosa esta historia de esta parte de la vida del pueblo de Israel allí en el Éxodo, cuando están en el desierto, cuando Moisés los está conduciendo y todo ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos esta parte, nosotros podemos observar y ver cómo este pueblo, después de la salida de Egipto,
con rumbo a la tierra prometida, aquella tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán, esa tierra en donde tenían que pasar el Jordán, ¿verdad? Bueno, en todo ese trayecto este pueblo se quejó. Hubo quejas de este pueblo. Hubieron concupiscencias que llevaron a este pueblo a pecar en la idolatría, ¿verdad? Todavía añoraban esos dioses que habían observado, visto allá en Egipto, ¿verdad? Tuvieron incredulidad, no creyeron en Dios, por ende, hubo casos de desobediencia, muchos casos de desobediencia, rebelión, etcétera, etcétera. Y eso les llevó a este pueblo a endurecer su corazón, ¿verdad? Como ejemplos podemos ver cómo se narra que en Refidim, ¿verdad?, este pueblo se quejó por la ausencia de agua. Caminaban en el desierto y de momento se ven que no hay agua, se ven sedientos y sedientos caminando en el desierto y sin agua, ¿verdad? En Refidim se quejaron por la falta de agua, se quejaron ante Moisés y obviamente Dios escuchaba esa queja y dudaron de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Verdad? Ustedes saben cómo este pueblo empezaba a decir, si hubiéramos estado en Egipto, ¿para qué nos trajo Dios acá? ¿Verdad? Ese tipo de quejas, ese tipo de situaciones. Y bueno, dudaron de Dios, a pesar de que ellos vieron milagros tan grandes como abrir el mar, como que se abriera el mar rojo, ¿verdad? Vieron cómo Dios proveía maná, y aún así dudaban y decían, ya no tenemos agua. ¿Cómo es? ¿Será que Dios está entre nosotros? ¿Será que Dios realmente nos esté conduciendo y todo ello? Y eso le desagradó a Dios. También podemos ver cómo en el desierto de Parán, cuando volvieron los espías, aquellos espías, la mayoría de ellos incrédulos, a excepción de Josué y Caleb, ¿verdad?, con un malvado informe de desaliento y duda, el pueblo, ¿verdad?, decidió que debería volver a Egipto, a la tierra de su esclavitud, ¿verdad? Mismos espías que fueron mandados a explorar la tierra prometida, ¿verdad?, regresaron con un informe que les infundió al pueblo duda, les infundió al pueblo desaliento, y bueno, así era el corazón de ese pueblo, ¿no? Un corazón endurecido, y un corazón endurecido, ¿por qué? Por la causa de estar pecando, por ese estar pecando delante de Dios, por ese no creer en Dios, por ese no haber atendido a la palabra de Dios, por esa falta de fe, por ese no creer en Jesús, bueno, en este caso en Dios, ¿verdad? Para ese pueblo. Hoy nosotros podemos aprender que Dios nos está indicando, cuida, haz lo posible de estar en ese reposo. Y algo que nos deja ver es, no endurezcáis nuestro corazón. Hay una lucha contra el pecado que debemos de vencer todos. Nosotros tenemos que buscar esos caminos de santidad, esos caminos santos que le agradan a Dios. Dejar el pecado, ya no estar en las obras de la carne, ya dejar esa vida, ¿verdad? Y volverse a Dios, volverse a los pies del Maestro, entrar en ese reposo, cuidarnos de no estar pecando contra Dios, de no estar faltando a sus mandatos. Y bueno, podemos apreciar en este punto que Dios se indignó de tal manera contra este pueblo, ¿verdad?, que pues hubo la ira de Dios, y este pueblo pereció, como ya lo hemos mencionado, y estuvo caminante 40 años en ese desierto. Hubo un profundo desagrado de Dios, ¿verdad?, con Israel, ¿verdad? Y los acusó por haberse apartado de Él y por haber ignorado sus caminos. Así que cuidémonos. Esto es algo que nos está dejando ver Hebreos. A la luz de esta porción que leímos de Hebreos, nos está dejando ver eso. Cuidémonos de alejarnos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Cuidemos de tener una vida en pecado y estar ofendiendo a Dios de esa manera.
Dejemos ya eso. Dejemos ya eso. Es lo que nos está llevando a entender este punto y que podemos ver aquí en el libro de Hebreos. Y bueno, para ese momento, aquel tiempo, el pueblo de Israel tenía una promesa de que entraría en el reposo de Dios. Y eso quería decir para ellos entrar a esa tierra prometida, que era Canaán, tipo e imagen de un reposo que hoy para nosotros lo podemos entender como ese reposo eterno, como ese reposo en Cristo, como ese reposo final, como ese reposo en el que la Biblia nos enseña y estaremos con Él, ¿verdad? Y estaremos un día ya con Él, si nos guardamos, si procuramos entrar, permanecer en este reposo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Son muy interesantes. Vamos a seguir, son 7 puntos solamente. Vamos a continuar. El tercero de ellos lo vamos a leer aquí enseguidita, ahora en el verso número 12. Fíjense lo que dice el verso número 12. La siguiente lámina, por favor. Dice: guardarse de un corazón malo de incredulidad. Y vamos a darle lectura al verso número 12 y 13 del capítulo 3 de Hebreos. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado, como lo vimos ya en el punto anterior, pero aquí en el verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿De qué nos debemos de guardar? De un corazón malo, de incredulidad. Y bueno, ¿qué es la incredulidad? Simplemente no creerle a Dios. Reflejado, como les decía hace rato, cuando tú no pones, ¿verdad?, por práctica algo que ya aprendiste de parte de Dios. Por ejemplo, si una persona no pone en práctica eso que aprendió del 4.º mandamiento, 6 días trabajarás y 1 reposarás, es un indicativo, es un reflejo de que no le está importando la palabra de Dios, y como no le está importando, se entiende que no le estás creyendo, no lo estás tomando ni considerando como importante. Hay que guardarnos de eso. Es uno de los puntos que aquí nos deja ver el libro de Hebreos, y miren cómo lo menciona, ¿verdad? Hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que no lo haya. Lo está pidiendo Dios, lo está pidiendo el Espíritu de Dios, que no haya incredulidad, que ya no sea tu testimonio un testimonio donde se note y se refleje que no le estás obedeciendo a Dios. El que no pongas en práctica eso que ya aprendiste es como ignorarlo. Y entonces estás diciendo como que no le crees a Dios, como que eso no funciona, como que Dios dijo algo que no funciona. Y eso es incredulidad. Y es uno de los puntos que más le duelen a Dios de una persona, de un ser humano, que haya incredulidad. Miren, se me venía a la mente este ejemplo, porque lo he escuchado, lo he notado varias ocasiones en esta sociedad. Yo sé, por ejemplo, pensemos en un padre de familia, ¿verdad? Sabemos la necesidad de un padre que tiene que mantener a su familia, a su hogar, ¿verdad? Su casa. Y este padre de familia, vamos a poner como ejemplo que es un taxista, ¿verdad? Aquel que maneja un automóvil, da el servicio ya sea a través de plataforma, lleva a personas para acá, o un taxi allá en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y de momento te das cuenta que llega en él como que un afán así tan fuerte de decir: híjole, esposa, ya me voy a trabajar,
hoy también, y es domingo, ¿no? Por ejemplo. Oye, pero si ya trabajaste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y todavía quieres irte a trabajar domingo. Sí, mujer, pero es que estamos bien apretados, o sea, no alcanza. Los viajes que he tenido han sido pocos, luego pagan poquito, ¿verdad? Y más si estás en una plataforma de esas, ¿no? Pagan poquito como chofer y todo eso. Tengo que darle más. Bueno, qué padre que un padre de familia se esfuerce de esa manera. Pero qué mal que sabiendo que Dios puede bendecirlo y prosperarlo, trabajando 6 días y dedicarle ese hombre un día a Dios, no lo haga así. Y entonces trabaje 7 y la siguiente semana se aviente otros 7 y dándole para pagar los gastos de su casa. Bueno, en el fondo, ¿le agradará así esa vida a Dios? Creo que a este padre de familia, creo que Dios lo escucharía si se postra a los pies de Cristo y decide él de verdad entregarse a Jesús y decirle: dirígeme, Dios, dirígeme, yo no quiero trabajar 7 días, mi carne me lleva a trabajar 7 días porque veo que no me alcanza, pero quiero creer en ti que trabajando 6 días sí me alcanza. Y cuando eso pasa, yo sé, hermanos, Dios empieza a bendecirte. Y en este ejemplo, a este taxista, Dios le empezaría a dar viajes muy buenos y muy bien pagados para que solo trabajara 6 días. Pero es cuestión de creerlo y de no caer en esta incredulidad. ¿Lo ven? Y así, hermanos, también he escuchado empresarios, ¿verdad? Dicen: híjole, la empresa, yo sé la presión que se siente cuando un negocio, una empresa se está yendo para abajo y no salen las ventas y entonces empiezas a decirle a los empleados: vengan en domingo, y es que tenemos que darle en domingo, salió trabajo en domingo y hay que atender al cliente. De por sí no hay trabajo y poquito, y cuando un cliente piden domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, domingo, lunes, martes, y el empresario ahí obstinado todos los días y hace venir a sus empleados. ¿Qué pasó allí, no? Yo sé que es duro, yo sé que es tremendo eso de tener pocas ventas, un negocio que se está dificultando, todo eso, pero créele a Dios. El que trabaje 7 días no te va a venir a ser mejor, al contrario, estás ofendiendo a Dios. Si así, en este ejemplo, los empresarios creyeran que aún guardando ese día de reposo ellos y sus empleados, Dios los bendeciría. Bueno, creámosle a Dios, porque es un punto que aquí Hebreos nos está dando a entender. Cuidado con la incredulidad. Es muy peligrosa la incredulidad. La incredulidad se puede ver como un ataque contra Dios. Y lo peor es que nos aparta de Dios, porque es un pecado. Es un pecado la incredulidad. Nos aparta de Dios. Mantiene al hombre fuera de la heredad de Dios. Y es una constante amenaza hoy en nuestros días. Por eso hay que cuidarnos. Y déjenme rápidamente darle unos puntos muy interesantes acerca de esto de la incredulidad. Les va a bendecir mucho porque me han bendecido y me está bendiciendo poderlo transmitir a ustedes hoy. En la siguiente lámina, por favor. Este ataque, esta incredulidad vista como un ataque contra Dios. ¿En qué se le ataca a Dios? Cuando alguien no le cree a Dios, así como ese taxista o como ese empresario, como pusimos de ejemplo, ¿en qué lo está atacando? Y en cualquier otro punto de la Escritura que tú sepas que Dios ahí te está dando un llamado y te está dando una indicación y te está diciendo: vete por aquí, ve por allá, quieres estar en mi reposo, guárdate de estos puntos, guárdate de no pecar contra Dios en esto y en aquello. ¿En qué se ataca contra Dios con la incredulidad? Y ahí viene, vamos a leerlo. Primero, es un ataque contra la verdad de Dios. O sea, la incredulidad es no creer en esa verdad que Dios está diciendo.
Y entonces, observen, si uno no cree en una verdad que Cristo me dejó clara en los evangelios, me deja clara en la Escritura, y no lo creo, estoy diciéndole a Dios mentiroso. Y eso está grave. O sea, decirle a Dios mentiroso está grave, está muy grave. Pero a eso lleva la incredulidad. Una persona que no se guarda contra este pecado, a eso va, a contradecir la verdad de Dios, a estar en contra de esas verdades de Dios. Verdades muy claras de Dios. ¿Es una verdad o no lo que estamos estudiando? Es una verdad que Dios nos está diciendo, oye, procuremos, esforcémonos en entrar en ese reposo. ¿Es una verdad o no? Hay una verdad de Dios que nos está dejando ver que sí podemos entrar en el reposo, sí podemos entrar si creemos en Él, si tenemos la gracia de Dios para hacerlo. ¿Podemos entrar o no? Sí, es una verdad, hay que creerla. Entonces, cuidemos de esto. La incredulidad también es un ataque contra el poder de Dios, ¿verdad? Fíjense, es un ataque contra el poder de Dios. O sea, no creer en Dios es como que ver a un Dios débil e incapaz. Entonces estás diciéndole que Dios no puede. O sea, Dios te está dando una verdad, un mandamiento, un principio, síguelo, hazlo así, ven, después de haber aprendido todo este ciclo del día de reposo, ven, entra a mi reposo, quiero que estés en la eternidad conmigo. ¿No tendrá poder de Dios bendecir nuestras vidas? ¿No tendrá poder Dios de derramar su Espíritu y su gracia en nosotros para entregarnos a Jesús? ¿Para creer en Cristo? ¿Para creer en sus verdades? ¿No tendrá poder? Bueno, la incredulidad es un ataque contra el poder de Dios y es una expresión de decir o de dar a entender que Dios es débil y que es incapaz, ¿verdad? Y en el caso de este pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Dejar a Dios como, es que Dios es incapaz de que nos pueda meter a una nueva tierra. No, eso va a ser imposible. Estamos en el desierto, no hay agua, no hay pan, o sea, le estás diciendo a Dios que es débil. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. No hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo en nuestra vida y en nuestro caminar hoy. Punto 3. La incredulidad es un ataque contra su inmutabilidad. O sea, nosotros sabemos que Dios es inmutable, ¿verdad? Cuando Dios deja una promesa, la cumple. El pueblo de Israel hizo ver que Dios, al ser un Dios débil, al ser como que un Dios incapaz de cumplir en sus promesas, era un Dios mudable, ¿verdad? Como un Dios que no podía y no iba a poder hacer las maravillas que antes había obrado. Como que si primero Dios hizo un milagro y le dejó ver al pueblo de Israel que abrió el mar rojo y Él es poderoso y ¿qué dificultad hay para Dios en todo esto? Y de momento el pueblo de Israel le hace ver a Dios que es débil, que es incapaz, como diciendo, pues sí, lo que hiciste antes ya no lo vas a poder hacer. Y como diciendo, estás cambiando de parecer porque por tu debilidad ya no quieres hacer milagros. O sea, es un ataque contra esa personalidad de Dios, ¿verdad? Dios, cuando dice algo, cuando marca algo en la Escritura y lo deja ahí escrito, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Él es fiel. Como dice el siguiente punto, la incredulidad también es un ataque contra la fidelidad de Dios. Esa fidelidad como padre, esa fidelidad paterna que Él tiene, ¿verdad? Dios alienta, Dios es fiel para con el que le honra, ¿verdad?
Eso tenemos que entenderlo. Pero la incredulidad es como decirle a Dios que Él va a fallar como Padre, que Él va a fallar en amarme, que Él va a fallar en no recibirme, que Él va a fallar en tantas cosas que pueden venir luego a la mente cuando Dios te está diciendo algo muy claro y nos está diciendo algo claro. Vamos, esfuérzate, haz lo posible por entrar a este reposo y por permanecer en mí. ¿Sale? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Qué interesante estos puntos. Así que llevémonos. La incredulidad no es cualquier cosa. Vean el fondo que hace. Vean el fondo a quién se ataca y en qué rubro se ataca y cómo se ataca a Dios, cómo se ataca a la persona de Dios. Y claro, Dios no se va a sentir en nada agradado con un corazón incrédulo. Bien, bueno, vamos al siguiente punto, al punto número 4. Vamos a leer el texto capítulo 3 del verso de Hebreos, del libro de Hebreos, verso 16 y 19 en la siguiente lámina, por favor. ¿Qué podemos extraer también de aquí, de esta porción de Hebreos? Guardémonos de la provocación, la rebelión y desobediencia contra Dios. Vamos a leerlo. Dice aquí, verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí se nota rebeldía. Y en el 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Desobediencia, ¿verdad? Se ve allí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Ven? Lo vuelve a remarcar. Entonces, en este texto podemos ver que hay una provocación que cometió el pueblo de Israel. Hubo una rebelión y hubo una desobediencia. Trate de captarlo ahí en esas preguntas. Están diciendo eso. ¿Quiénes fueron? Los prevaricadores, los que provocaron, los provocadores contra Dios, los rebeldes, los desobedientes. Así que de esto es muy sencilla esta exposición de preguntas y simplemente aprendamos. ¿Qué me está diciendo Dios? Cuídate. Cuídate de ser un desobediente, cuídate de ser un rebelde, cuídate de provocar a Dios precisamente con lo que hablamos anteriormente, con la incredulidad. ¿Verdad? Son interesantes estas preguntas y bueno, hoy en nuestros días, si conjuntamos estos puntos, guardémonos de tener una religión, de una forma externa de religiosidad, negando el poder de la piedad, ¿verdad? Cuidémonos de que nos vean muchos en la sociedad como hermanos, como cristianos, ¿verdad? En la forma, en lo externo, y wow, vengo aquí y soy cristiano y todo ello, pero en tu diario vivir estás negando la piedad, el fruto de la piedad. ¿Por qué? Porque tal vez Dios solamente lo tengas aquí en lo intelectual, pero no lo estés viviendo acá en el corazón, toda esta palabra de Dios. Bien, pasemos al punto 5. Hay otro punto también muy importante, muy interesante, y dice así: fortalecer la fe en Cristo. Es importante mantenernos en la fe. ¿Para qué? Para que estemos en ese reposo. Es parte de ese esfuerzo, es parte de ese hagamos todo lo posible. Tengamos fe en Jesús, fortalezcamos esta fe. Y voy a leer el texto del verso 14 del capítulo 3 de Hebreos. 14 y 15 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense, ¿qué se tiene que mantener firme hasta el fin?
nuestra confianza del principio, nuestra confianza que es Cristo, como participantes que somos de Él. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿verdad? Somos hechos participantes de Cristo, así que mantengamos firmes hasta el fin esa confianza con Él. Bien, y si pensamos un momento en Cristo, ¿qué hizo Él? Ahí es donde debemos fundamentar y clavar y así anclar nuestra fe en Él. ¿De qué nos da testimonio la Biblia, las Escrituras? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es la salvación? Y bueno, les voy a decir estos puntos, solamente se los voy a mencionar, no voy a entrar en el estudio de ello, pero este punto de fortalecer la fe en Cristo es, pensemos qué hizo Cristo. Él nos otorgó libremente la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? Podemos tener salvación por la gracia de Dios otorgada libremente por Él. También adquirimos esa salvación por la sangre de Jesús, por la sangre derramada de Cristo en esa cruz. Ese es Cristo y pongamos nuestra fe en Él, en lo que hizo, porque si Él murió ahí en la cruz, fue para salvarnos. Esa salvación la recibimos por la fe en Él. Y finalmente, tenemos buenas obras evidenciadas por esa salvación, ¿verdad? Así que creamos en Jesús, estemos en ese reposo con Jesús. Es un punto que aquí nos deja ver el libro de Hebreos. Así tengamos pruebas muy fuertes, mantengámonos pensando en que Cristo nos ha salvado y nos puede salvar si usted lo decide, si usted decide de verdad atender a este llamado de entrar en este reposo. Bien, pasemos al punto número 6. También un punto muy importante aquí que se deja ver ahora en el capítulo 4, ahí en el verso 12. Y dice, estudiar la palabra de Dios. Qué importante. Y vamos, yo sé que esto lo hemos mencionado en muchas otras sesiones, en muchas otras prédicas, ¿verdad? La Biblia, la palabra, nos lleva a estar recordando constantemente. Meditemos en la palabra de Dios. Tengamos a la palabra de Dios como un punto muy importante en nuestras vidas, porque es tan especial que influye en el estar en este reposo de nuestro Señor. Meditemos en la palabra, y dice así Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ya hemos leído antes este texto, pero vamos, creámosle a la palabra, creamos en la riqueza que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, que con la palabra de Dios nos puede analizar, nos puede descubrir en todo lo que tenemos internamente en nuestro corazón. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos marca precisamente esas verdades de Dios. Bueno, si vemos nuevamente al pueblo de Israel en ese desierto, en esos 40 años caminando en el desierto, cuidemos de no ser negligentes, cuidemos de no tratar con ligereza las promesas que Dios nos deja y que precisamente aprendemos y están aquí en su palabra.
No las tratemos con ligereza, sino más bien meditemos en ellas, abracémosla, guardémoslas, creámosla. Y bueno, como ya lo hemos dicho antes, cuidémonos nuevamente de la incredulidad, porque si conocemos de la incredulidad es gracias a la palabra de Dios que nos la revela, que nos da testimonio, que discierne nuestro corazón, que puede descubrir realmente las intenciones que tenemos y evidenciarnos si estamos caminando rectamente, creyendo a Dios. Y bueno, finalmente vamos a terminar con este último punto, el séptimo que yo rescato aquí, que yo de verdad les invito a que cada uno de ustedes pueda en su casa estudiar este capítulo 3 y 4, tremendos capítulos muy intensos, importantes, y bueno, también nos deja ver aquí ser obedientes y diligentes, y precisamente es lo que también de alguna manera anuncia este texto, el cual ha sido nuestro texto base, el cual ha sido este texto con el cual comenzamos, ¿no? Hebreos 4:11 es el texto que debemos de llevar en nuestro corazón. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tan solo de leer este texto ya nos está diciendo ahí, sé diligente, tómalo en serio, tómalo como vimos al principio, es palabra de Dios, Dios lo está anunciando así, Dios lo está diciendo así. Permanezcamos, entremos, busquemos ese reposo que es Cristo, que está en Cristo y que es Él. Ese reposo santo, ese reposo para estar en la presencia de Dios, ese reposo eterno, ese reposo que también se nos promete allá como cielo, también puede considerarse así, es válido. Pero lo más importante de esto es que nos llevemos que Cristo es ese reposo y que a Dios le agradaría y está muy interesado en que estemos ahí con Él, en que estemos en Él. ¿Sale? Bien, con esto terminamos y llévese, medite estos puntos. Me gustaría hacer una oración y si hubiese un canto solamente para despedir la reunión, adelante, si no, demos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta oportunidad de poder abrir la Escritura, Señor, de poder considerar, darle seguimiento a lo que tú nos mostraste la sesión pasada, Señor, y darle, Padre, el valor debido, el valor adecuado, Señor, a cada uno de estos puntos que estudiamos, a cada uno de estos puntos que viene reflejado en tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, Señor, y te pedimos tu bendición. Te pedimos que nos lleves, Señor, a permanecer, a buscar, Señor, a estar en tu gracia, a estar en este reposo, Señor, como bien nos ha instruido tu palabra, y a guardarnos, Señor, de esos puntos negativos, de esos puntos que nos alejan de ti como la incredulidad, de esos puntos, Padre, en los que nuestra carne pueda llevarnos a desobediencia y a no creer en tu palabra. Guárdanos, Señor, de ello. Y más bien, Padre, como también nos ha enseñado esta Escritura, Señor,
Llévanos a ser muy obedientes, Padre, a ti y a mantener esa fe. A mantener esa fe en Cristo. Viéndolo a Él, Padre, como nuestro Salvador, viéndolo a Él como el que dio su vida por nosotros, viéndolo a Él como el Hijo de Dios, como el todo, como nuestro reposo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Escuchemos este canto, reflexionemos en él, meditemos en él. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Busquemos a Jesús, busquemos a Él, hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo. Él es Cristo, ese reposo es Cristo Jesús. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi
Amén. Que así sea. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana, cada uno de ustedes, estimados amigos. Dios les bendiga, que tengan un agradable día y lo disfruten mucho en el reposo de nuestro Señor. Amén.